Buen día, mi nombre es Cristian Barger y les voy a hablar sobre los transistores. Los transistores son aparatos electrónicos semiconductores encargados de la transmisión de una señal saliente en presencia de una entrante, como parte de un circuito electrónico de algún tipo. Inicialmente fueron diseñados para modular la corriente eléctrica. Los transistores en este sentido cumplen funciones de amplificación, oscilación, conmutación o rectificación de la señal eléctrica dentro del circuito determinado y se utilizan en gran parte de los circuitos integrados de los artefactos electrónicos contemporáneos. Los transistores se componen esencialmente de tres cables, cada uno encargado de una labor diferente y que se denomina emisor, desde donde entra el flujo eléctrico al interior encapsulado del transistor, base, la que modula el flujo entre emisor y colector, y el colector hacia donde fluye la corriente una vez que ha sido modulada por la base. Los transistores operan como peajes o alcabalas en un flujo eléctrico, permitiendo aumentar, disminuir o modular su intensidad conforme a tres posiciones posibles dentro del circuito: en activa, que permite el paso de más o menos corriente hacia el colector y por lo tanto de vuelta al circuito; en corte, en donde impide el paso de toda la corriente; y en saturación, que permite el paso íntegro de la corriente. Los circuitos integrados son mejor conocidos como chip o microchip, y sus estructuras pequeñas de silicio u otros semiconductores en un encapsulado plástico de cerámica que solemos hallar en los paneles eléctricos de diversos artefactos. Las funciones de un transistor como parte de un circuito eléctrico pueden ser de dos fundamentales: como un interruptor, en el cual corta el flujo eléctrico a partir de una pequeña señal de mando, o como un amplificador que recibe una pequeña señal eléctrica que al salir del transistor se habrá convertido en una más grande. Los tipos de transistores están los transistores de unión bipolar o BJ, que por sus siglas en inglés significa Bipolar Junction Transistor. Son dispositivos semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de corriente o disminuir voltaje a través de sus terminales. Los transistores de BJ tienen muchas aplicaciones en el campo de la electrónica, pero comúnmente son utilizados como interruptores electrónicos, amplificadores de señal o como conmutadores de baja potencia. Como ejemplo, se usan para controlar motores, accionar reveladores y producir sonidos en bocinas. Estos transistores son muy comunes y de uso general, los cuales pueden encontrarse en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano, como en radios, alarmas, automóviles, ordenadores, entre otros, ¿verdad? También están los transistores de efecto de campo o FET, ¿verdad? Es un transistor que usa el campo eléctrico para controlar la forma y por lo tanto la conductividad de un canal que transporta un solo tipo de portador de carga, por lo que también suele ser conocido como transistor unipolar. Es un semiconductor que posee tres terminales denominadas puertas, ¿verdad? Drenador y fuente. La puerta es la terminal equivalente a la base del transistor de unión bipolar, de cuyo funcionamiento se diferencia, ya que en el FET el voltaje aplicado entre la puerta y la fuente controla la corriente que circula en el drenaje. Se divide en dos tipos, los de canal N y los de canal P, dependiendo del tipo de material del cual se compone el canal del dispositivo. También están los transistores MOSFET. Es un dispositivo que pertenece al grupo de los transistores de efecto de campo, o también llamado transistores bipolares. Se utilizan en varias aplicaciones que coinciden en gran medida con las del transistor bipolar BJ. Ambos tipos de transistores tienen características en común, pero también cosas diferentes. La principal diferencia entre el transistor MOSFET y el transistor bipolar es que estos últimos son dispositivos controlados por corriente. Sin embargo, el transistor MOSFET es un dispositivo controlado por tensión. Dentro del campo del transistor MOSFET existen dos tipos: por un lado los del canal N y por otro los del canal P. El transistor MOSFET es un dispositivo con una elevada impedancia de entrada. En consecuencia, la corriente por la puerta del transistor es prácticamente cero. Estos transistores operan en tres zonas de funcionamiento: la zona óhmica, zona de fuente de corriente y zona de corte. Ahora explicaré un breve ejercicio de transistores, ¿verdad? Como se puede ver en la imagen, un transistor de tipo NPN, ¿verdad? Con una beta de 100 se conecta conectado de la siguiente manera, ¿verdad? La base se conecta al terminal positivo de una pila de 5 voltios a través de una resistencia de 100 kiloohmios.
El colector se conecta al terminal positivo de otra pila de 10 voltios a través de una resistencia de 100 ohmios y el emisor se conecta a los terminales negativos de ambas pilas, ¿verdad? En esta condición se calcula la corriente del conector, en donde la tensión base del emisor es 0,7 amperios, ¿verdad? Entonces, en este caso se aísla el circuito de entrada, que es el de la base, donde tenemos una pila de 5 voltios con una resistencia de 5 kilo ohms y la tensión base del emisor SI, en donde la intensidad es igual a la tensión entre la resistencia, que esto es la ley de Ohm, ¿verdad? Dado esto, se calcula, o sea, se sustituyen los valores y quedándonos como 5 menos 0,7 entre los 100 kilo ohms. Queda un resultado de 4,3 por 10 a la 5, ¿verdad? Que esto, excluyendo la notación científica, nos daría un resultado de 0,00043 amperios. La tensión del voltaje base es contrario al de la pila y por eso se resta, ¿verdad? Aplicando la fórmula de la ganancia en beta, si despejamos la IC, sería IC igual a beta por IB, que esto daría un resultado de 0,0043 amperios y ya está ya resuelto. En este circuito, por el receptor de salida, cuando se activa el transistor, circulan 0,043 amperios y con eso tendríamos el resultado de este ejercicio. Muchas gracias.